Esta parte de la población simplemente ya no es necesaria físicamente en el planeta. Se limpiará. Ucrania, Rusia, aquí es donde se desarrollará el nuevo mundo. De todas formas, todo iba en esta dirección. Es karma. El karma no es una acción. Las personas no son juzgadas por sus acciones. Estás en otra frecuencia. Este momento y transición son importantes. Y esto terminará mal para quienes creen que esto es un infierno. Ya no se necesitan más biorobots. Antes se necesitaban muchos. Había que construir pirámides. Se necesitaban muchos esclavos. Construir pirámides. Impulsar la agricultura. No sé, hacer algo más, fábricas, se necesitaba mucha gente, se necesitaban manos trabajadoras. Ahora hay robots de verdad. Ahora la mayoría de los trabajos los hacen los robots. Y en consecuencia, esa parte de la población simplemente ya no es necesaria físicamente en el planeta. Y los van a eliminar, en principio. La pregunta es, ¿en qué parte de la población van a estar ustedes, queridos suscriptores? Eso depende solo de ustedes. A todos se les da la misma elección. Yo aquí me desgañito hablando, y cientos de personas en Internet también se esfuerzan, esos que viajan por todo el mundo haciendo prácticas espirituales. ¿Para qué? Para que ustedes tengan esa elección. Para que luego, cuando llegue el momento, no digan, yo no sabía, no estaba enterado. Vivan con eso, ustedes ya lo saben. Y ustedes eligen comer salchichas con cerveza, ¿entienden? Ver la televisión y no pensar en nada. Esa es su elección. Adelante, disfrútenlo. Y cuando surgió la cuestión de eliminar a la humanidad de nuevo, ¿entiendes? Mandarla al diablo, como ya se ha hecho más de una vez, o dar una oportunidad. Se decidió dar una oportunidad. ¿Y en qué consiste esa oportunidad? Hay que identificar cuál es el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no tienen tiempo, el problema es que están ocupados en la producción, trabajan mucho, en el campo, en otros lugares, es decir, no tienen tiempo para esto. ¿No tienen tiempo? Muy bien. ¿No tienen suficiente comida? Muy bien. Todas estas cuestiones ya están resueltas hoy en día para la humanidad, al menos para la mayoría. Toda la reproducción de los recursos materiales y el suministro de la base material para la existencia de la humanidad será garantizada. Todos ustedes han visto Harry Potter, ¿verdad? Recuerdan que había magos y muggles. Pues bien, los muggles no son necesarios en este esquema, porque ahora serán los robots quienes se encarguen de esto. Consumen electricidad, funcionarán con paneles solares. No necesitan extraer petróleo ni gas. No necesita comer 3 veces al día. No es necesario sacrificar una vaca para que él pueda comerla. Tampoco cortan la cabeza de los elefantes para colgarlos en sus casas. ¿Por la belleza? Esta actuación es maravillosa. Matar a un elefante y colgar su cabeza en el dormitorio. Existen tales personas. Mira, para mí, si al menos, sabes, lo hicieran como hombres, si tomara una lanza o un cuchillo, lo hiciera con una lanza, al menos sería algo honesto, ¿no? Pero se sientan a 2 kilómetros con un rifle de largo alcance, ¿entiendes? Y le disparan al elefante en la cabeza. Ahora no estamos hablando de matar por necesidad, de tener que alimentar a la familia. Aquellos que van a África a cazar elefantes no tienen problemas con la comida. Es un placer caro para ricos ociosos, ¿entiendes? Y no solo cazan a estos, a los elefantes, también cazan personas, ¿entiendes? Organizan safaris. Simplemente no sabes lo que es una forma de entretenimiento, al parecer. Bueno, he oído que existen esos entretenimientos, esos pasatiempos entre algunos individuos. Ni siquiera sé cómo describirlo. Y esta locura es lo que el planeta va a curar. Y solo porque aquí, de todos modos, una parte de la población siempre estuvo orientada, ¿me entiendes?, hacia la luz. Por eso no lo arrasaron todo. Solo por eso, para no igualarlos a todos. Porque hay quienes sí aspiran a algo, hay quienes de todos modos defienden otra cosa. Hay quienes de todos modos no quieren convertirse en ese animal. Y a ellos les dieron estas tecnologías como ayuda. A ellos en ayuda. A ti, a mí. Aquí estamos sentados, toda esta esfera digital existe, nos ayuda a comunicarnos con nuestros afines. Hace 30 años nunca hubiéramos podido hablar con ellos en la vida. De ninguna manera, no nos habrían dejado ser invitados en la radio o no habrían publicado nuestro trabajo en el periódico. Pero en Internet, adelante. ¿Para quién lo crearon? Para nosotros. Las plataformas que ahora tienes en la mano, el teléfono, ¿para quién las crearon? Las crearon para ti. Esto lo hicieron personalmente para ti, para que te fuera más fácil. Y cuando viniste aquí, lo sabías perfectamente, que llegaría el momento en que te ayudarían a resolver estos problemas. Solo tienes que vivir hasta ese momento. Pues hemos llegado a ese momento, así que vamos a aprovecharlo. Todo esto irá solo en aumento. ¿Cómo manifiesta el propio planeta esta transición? ¿Qué cambios ocurren en él? Se están produciendo cambios en la biosfera, en todo, en los campos magnéticos. La biosfera está cambiando y el proceso aún está en marcha. ¿Qué sucederá al final? Creo que hará mucho más calor. Bueno, que haga tanto frío no es normal. Vivimos al final de la era glacial. Por supuesto, habrá problemas relacionados con esto, sí. Algunas ciudades costeras se inundarán, pero no es nada grave. Algunos lugares se inundarán, pero en Riazán crecerán naranjas y plátanos.
El clima será mejor, hará más calor, estará bien. En Rusia se cosecharán 3 veces al año. ¿Qué tiene de malo eso? No lo veo. No veo nada malo en eso. A veces pasa que justo, por ejemplo, hay regiones donde la gente muere en grandes cantidades. Allí ocurren o bien eventos militares o bien algún tipo de cataclismo. Esto se debe a que en ese territorio un gran grupo de personas vive no en espíritu, sino dentro de una gran condicionante, y por eso los eliminan en grandes grupos. La guerra es la mejor manera de despertar el espíritu. Eso es para quienes ya lo tienen maduro. Sí, yo mismo pasé por eso en la guerra. Es lo más rápido. ¿Por qué? Porque el miedo a la muerte no te deja tiempo para pensar en tonterías, ¿entiendes? No queda espacio para tormentos del alma. Temporalmente no hay tormentos del alma. Estás en el momento, permaneces en el momento, vives aquí y ahora. En la guerra estás aquí. En el momento no tienes futuro, no sabes qué futuro habrá. Mañana te pueden volar la cabeza con cualquier proyectil, con una esquirla y ya está. Adiós. ¿Qué futuro? Solo piensas en el presente, en sobrevivir, en ganar de alguna manera por tus compañeros. No piensas en el pasado, no tienes tiempo para pensar en ello. Estás completamente concentrado en el momento. ¿Por qué? Por el miedo a la muerte. Por eso la guerra es la mejor manera de despertar el espíritu. Por supuesto, es un método muy extremo, muy masculino, pero efectivo. Incluso Confucio decía que el espíritu se despierta con la hazaña. Es decir, superación, actuar a pesar del miedo. No estoy promocionando esta historia a nadie, entiéndanme bien, pero realmente tiene ese efecto. Y este nuevo mundo se desplegará desde nuestro territorio. Por lo tanto, para este nuevo mundo se necesitan personas con un espíritu fuerte. Y aquí es donde se están formando. Ucrania, Rusia, desde aquí comenzará el despliegue del nuevo mundo. Personas de espíritu. Este es el método. Por supuesto, es algo malo, por supuesto. Hay muchas cosas allí. ¿Cómo decirlo? Dices que eres inocente, lo sabes y moriste. Pero por otro lado, entiendes lo que es el karma. Entiendo una frase de Gleb Shelglov, quien dijo que no hay castigo sin culpa. ¿Sabes? Había una película sobre cómo el lugar de encuentro no se puede cambiar. Dice que no hay castigo sin culpa. No hay castigo sin culpa. Esto es realmente así. Es una verdad innegable. Esto es karma. Las personas aficionadas a la filosofía hindú, ellos conocen, por ejemplo, el Bhagavad Gita sobre esa batalla en Kurukshetra. Cuando Krishna le decía, tú Arjuna, no te preocupes, ve y mátalos, ellos ya están muertos. Bueno, ahí empezaron los tormentos del alma para Arjuna, el protagonista. Allí estaban luchando contra sus propios hermanos, allí estaban mis tíos, mis hermanos, ¿cómo se supone que debo matarlos? De ninguna manera, dice, no te preocupes, ellos ya están muertos. Solo blande la espada y ya está. Y él hablaba sobre el karma. Krishna le hablaba sobre el karma y sobre el hecho de que el mundo es un juego. Bueno, que es un juego, no lo dijo así, pero lo explicó como pudo. Fue el karma lo que los llevó allí, a todos. Fueron todas sus acciones previas las que los llevaron allí. Y si no fuera por esas acciones previas, no habría habido este Kurukshetra. Pero así se entrelazaron ya esos hilos. Y ya terminaron allí. Ponerte a sufrir tormentos del alma en este mismo campo de batalla, le dijo Arjuna, es tarde para que decidas entregarte a tus tormentos del alma. Ya has llegado aquí. Y ellos también ya han llegado. Y toda tu vida te ha traído hasta aquí. No te anduviste luciendo antes de esto. En cuanto levantas la espada, ya está, es como una sentencia. Ya, en este momento todo ya está terminado. Bueno, ahora habrá mucho odio por esto, por lo que estamos diciendo ahora. Pero Es importante entenderlo correctamente aquí. no hay castigo sin culpa. Amigos míos, ¿Qué cosas no deberías hacer en este juego? no puedes elegir tu camino basándote en el miedo. Y por miedo elige caminos que, en tu opinión, sean seguros. Todos esos caminos seguros son inútiles, porque están impregnados de miedo. Hay que elegir los caminos peligrosos, hay que elegir los caminos donde hay el mayor desafío, hay que elegir aquellos caminos que consideras completamente imposibles. Es decir, es imposible que yo pueda hacer esto. Si crees que es imposible, entonces es ahí donde debes ir, porque ahí es donde habrá crecimiento. Allí será difícil, pero también será muy interesante. Hay que elegir donde sea lo más interesante, lo más apasionante y lo menos seguro posible. Esos son los caminos, porque ellos son los que dan desarrollo, los que dan crecimiento, los que movilizan los recursos internos. Porque sentado en el sofá nunca descubrirás que eres un gran comandante, ¿entiendes? Nunca lo sabrás.
Para que lo descubras tienes que entrar en el campo de batalla, vivir algo, pasar por transformaciones internas, salvar a un amigo, enterrar a otro, comprender algo sobre ti mismo y luego seguir adelante, avanzar más, volverte profesional y de repente, ¡pum!, aparece un gran comandante, un nuevo mariscal del ejército ruso. Pero mientras sigas sentado en el sofá en casa con tus tormentos internos no lo sabrás. Y lo mismo ocurre en cualquier otro ámbito. Nunca sabrás si eres un oligarca o el dueño de una gran empresa, de una corporación transnacional que fabrica naves espaciales capaces de conquistar los vastos espacios del universo hasta que no empieces a hacerlo. Todos te dirán, estás loco, eso es imposible, volar no se puede. Eso es imposible en tu cabeza, en la mía sí es posible. En mi cabeza sí es posible volar a través del universo, ¿entiendes? Nadie me va a convencer de lo contrario. Ni los cosmonautas, ni los ingenieros, nadie me va a convencer. Estoy completamente seguro de que se puede volar por el universo. ¿Cómo? No lo sé. Y sé que la conciencia humana es capaz de resolver este problema técnico, es una tarea técnica. En cuanto esto se convierte en una intención, se transforma en una tarea técnica. Y en este universo todo es posible. Y todos los que te dicen que no puedes hacer algo o que es imposible son tus enemigos. Ellos son tus enemigos. Son quienes quieren tenerte atado con una correa. Tú no podrás, eso no es para ti. ¿Quiénes son ustedes, todos ustedes en realidad? ¿Quiénes son ustedes? Para decir cosas así. Ustedes son creaciones divinas. Cada uno de ustedes tiene energía divina en cada uno. Un océano infinito, por así decirlo. Un océano de conciencia, Dios. De ahí los padres tomaron cierta cantidad de esa agua. Y en cada uno de nosotros está esa agua. Sí, no son ese océano, no son el dios Poseidón, no pueden mandar sobre las sirenas. Pero esa fuerza creativa está en cada uno. Y cuando empiezan a darse cuenta de esto, el tamaño de ese acuario comienza a crecer. Es decir, su campo empieza a expandirse. Comienza a estirarse como si fuera de goma. Y en algún momento de la conciencia, de repente comprendes que, en cierto sentido, de una manera muy aproximada, el mundo es íntegro. Y las divisiones son muy relativas. Y muchas cosas más. Por lo tanto, hay que ir hacia donde haya más desafíos, donde sean más fuertes, donde sean más difíciles. Ahí es donde está el desarrollo. Todo lo demás es degradación. Bueno, todo eso es su elección. ¿Usted vino aquí para desarrollarse o para degradarse? Bueno, eso no lo sé. Porque el tiempo perdido es degradación. Uno, otro, bueno, un alma inútil. Separar el grano de la paja, de eso se trata del alma, no del cuerpo. Bueno, no quiere desarrollarse. Ya se le dio una oportunidad, 2, 3, 5. ¿Cuántas oportunidades hay que darle? Bueno, no quiere. Si no quiere, no hace falta. Al abismo. Y ya está. Y lo descompusieron en sus elementos básicos. Pero por otro lado, él no sentirá nada. Me dicen, eso está mal. Yo digo, no hay nada de malo, porque ni siquiera se va a enterar de eso. Bueno, ahí está. Yo digo que es como un caballero ruso en la encrucijada. La piedra, todo eso, de lo que hablamos antes. La dirección de su karma. Esa es la dirección del karma. Aún no ha hecho su elección. La dirección del karma. Por su experiencia previa como caballero ruso, solo ve 3 caminos. En realidad hay 3.333, pero él no los ve. ¿Por qué? Porque en su visión del mundo están el matrimonio, la pérdida de un amigo, ella. El caballo sí, y también la muerte. Así es como es en su visión del mundo. ¿Quién más influyó en su visión del mundo? Baba Yaga influyó. ¿De qué manera? Le dijo, ¿sabes, hijo? Tienes que ir allí donde está la muerte. ¿Por qué? Así es como tendrás desarrollo, hijo, comerás algo más. Bueno, exactamente. Y él llevó las piedras, esa es su elección. Hay 33.033 caminos, pero él no los ve, solo ve esos 3 y elige uno. Yo les propongo que, junto a cada piedra en el camino de la vida, vean todo el espectro, ¿entienden? Y que nunca tomen decisiones basándose en las palabras de alguien más. ¿Por qué? Porque cuando recibió una palmada en el cuello de este ruiseñor, el ladrón, por supuesto, en un cuento de hadas eso es imposible, ¿a quién maldeciría? Baba Yaga. Oh, viejo Kargaita, es por tu culpa que ocurren todos los problemas en mi vida. Si no te hubiera escuchado, me habría ido hacia la derecha, como lo hizo Marcel. Y ahora los dos estaríamos casados, pescando, ¿entiendes? Y bebiendo cerveza fría. Y ahora, mira lo que tengo. ¿Entiendes? El compañero ruiseñor bandido me está dando una paliza, y todo lo echaría sobre ella, porque fue ella quien tomó la decisión. Así, luego los hijos maldicen a sus padres. Hice como tú querías, vieja bruja, y mira a lo que me has llevado, ¿entiendes? Una vida desgraciada, sin dinero, sin esto, sin felicidad. Lo más importante, incluso si hay dinero, no hay felicidad. No es eso la felicidad es el placer de lo que estoy hablando, ¿entiendes? El dinero, si no hay placer. ¿Por qué? Porque el placer no está en el dinero, es un estado interno y puede estar tanto con dinero como sin dinero. Nadie te impide, simplemente, no sé, disfrutar de una papilla de avena. ¿Quién lo impide? Es un estado interno. Entonces, ¿de qué depende esto?
Así que lo más aterrador es escuchar la opinión de alguien. ¿Por qué? Porque luego ellos serán los culpables. Pero la decisión, sí, de todos modos la tomas tú. Eres tú quien decide, eres tú quien da el paso en ese camino, fuiste tú quien lo hizo. Es un hecho, no hay excusas. Mi abuela me dijo, tu abuela te dijo, tu abuelo te dijo, no sé, tu tío, el presidente te dijo, mucha gente te ha dicho cosas, pero ¿qué decisión tomaste tú? Yo tomé la decisión, así que ahora responde por tu propia decisión. ¿Qué tienen que ver ellos? A todos, alguien siempre les dice algo. Así que en esa encrucijada tienes que escucharte a ti mismo. Como dice mamá, es tu vida, vive tu propia vida, vívela como a ti te gusta, ¿no? Dime qué necesitas para disfrutar y yo te lo haré. Y yo viviré como a mí me gusta. Porque los niños que nacen en este mundo, ¿se entiendes? No son hijos de los padres, son hijos de Dios. Y de eso los padres se olvidan. Piensan que es como su perrito, como si hubieran adoptado un perrito. Adoptaron un perrito, adoptaron un gatito, adoptaron un hámster. ¿Entiendes? Yo alimento a este hámster, es mi hámster. ¿Quién te dio el derecho de llamar tuyo a un ser vivo? Y mucho menos a una persona. Sí, lo diste a luz, muy bien, eso cuenta para ti. En realidad esa es tu función. Y déjalo ir. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios, no tuya. Y está aquí para cumplir sus propias tareas, no para satisfacer tus caprichos. Para que te limpien los mocos en la vejez, llega a un estado en el que no te desmorones, haz deporte, no sé, conquista el Everest, corre, salta, haz algo, mantén una buena alimentación. Y así, como algunas abuelas, correrás maratones a los 70 años. ¿Quién lo impide? Nadie, solo la pereza, nadie más. Y esa actitud consumista hacia estos niños luego hace que esos niños odien a sus padres. Por favor, ustedes no les permitieron vivir su propia vida, él no cumplió con su propósito. Pero debido a que tiene ego, ¿a quién va a culpar? A ustedes, no a sí mismo. A sí mismo es el siguiente nivel, cuando se da cuenta de que todo, él es quien toma la decisión, él es el culpable, pero cuando se culpa a sí mismo y arruina su karma, entonces dirá, yo no, hola, escuchen, ya no juego más sus juegos. Y mientras la persona no haya muerto, siempre tiene la oportunidad de cambiar algo. Ya que todavía están viendo nuestro podcast, significa que aún no han muerto, así que todo está por delante. Empiecen a escucharse a sí mismos, empiecen a conocer la vida con placer. Pueden hacerlo en el intensivo de Alan, que se llevará a cabo pronto. ¿Puedes contarnos un par de palabras sobre este intensivo? Sí, tenemos un maratón de 3 meses, un programa de 3 meses muy completo. Saben, en algún momento surgió la pregunta de cómo enseñar rápidamente a una persona estas cosas de las que hablamos, cómo cambiarse a sí mismo. Incluso es necesario cambiarse a uno mismo, cambiar el cuerpo, cambiar los programas en la cabeza, potenciar tu energía. Por eso se creó este programa. Ya llevamos 3 años impartiéndolo, haciendo el maratón. Dura 3 meses. El primer mes es trabajo con la atención, el segundo con el cuerpo energético. Primero, la atención al cuerpo físico, segundo, al cuerpo energético y tercero, cómo trabajar ya con la información. Y el intensivo de 3 días es donde de hecho hablamos sobre nuestro maratón y damos ciertas prácticas. Se realiza a finales de agosto. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad, suscribiéndose a través del enlace, de asistir, inscribirse y escuchar. Y luego venir con nosotros, caer en nuestras manos trabajadoras. Créeme, no te vas a arrepentir. De una manera u otra, a la gente se le explicará que este planeta es un paraíso y que hay que tratarlo en consecuencia. Con cuidado, con amor, proteger a los pájaros, no comerse a los elefantes, ¿me entiendes? Y todo lo demás. Se lo explicarán de forma clara. Nuestro mundo fue ideado por Dios, después de todo, y resulta que la guerra también fue idea suya. ¿Qué estás planeando? Él creó el juego. Él creó, aquí están, todos juegan en la computadora, pero aquí hay un juego de computadora. Hoy en día los juegos de ordenador son muy complejos. Te dieron un joystick. Aquí nació Marcel, le pusieron un joystick, justo en esta maternidad. Toma, Marcel, acelera. Marcel lo tomó, pero no sabe cómo girarlo, no entiende qué es esto, a dónde presionar, en qué botón saltar. Déjame ver por ahora. Y empieza a observar cómo juegan los demás. ¿Y quiénes son los demás? Son sus padres. Es decir, empieza a captar de ellos las formas básicas de interactuar con la realidad, sus miedos, todos esos programas negativos. Poco a poco empieza a jugar, o no juega, dice, está bien, ahora voy a ver cómo juegan mamá y papá. Y luego empieza a ver cómo juegan otras personas en la televisión, series, algo más, y guarda ese joystick y pasa toda la vida mirando cómo otros juegan. Verás, hacerse fan es como jugar al fútbol. Tengo amigos, los llaman fans. Yo digo, ¿por qué fans? ¿Qué son los fans? No entiendo. Ve, te digo, toma la pelota y juega tú mismo en el patio. ¿Por qué necesitas ser fan? ¿Para qué? Mira a alguien jugar. ¿Tiene algún beneficio para la salud? No. No sales a tomar el aire fresco, te quedas en casa bebiendo cerveza y viendo a alguien jugar. Pero esta actitud ante la vida es la misma. O juegos de ordenador. ¿Y de dónde surgió esta constatación?
Estoy sentado aquí y Rutube es ahora la red más terrible que se pueda imaginar. Bueno, veo que aparecieron 2 chicos en las recomendaciones. Es decir, en las recomendaciones hay mucha gente transmitiendo en vivo. Había como 100.000 personas allí. Entonces entro, pienso, me da curiosidad. Yo también hago transmisiones en vivo, pienso. Hay tanta gente incluso en Rutube. Es algún tipo de juego de ordenador, unos bichos, unos héroes luchando contra bichos, 2 personas jugando. Y los otros casi 100.000 simplemente están mirando cómo ellos pasan ese juego. Me doy cuenta, así es como viven. Cada uno de esos 100.000 tiene un joystick, pero lo guarda y se sienta a ver cómo alguien más juega, cómo alguien más lucha contra los bichos. Entonces toma el mando y juega tú también. Aunque lo hagas mal, aunque no sea perfecto, al menos estarás haciendo algo y aprenderás algo en el proceso. Pero es que este es un enfoque de vida en general, así es en la vida. Él canta en el escenario y yo aquí sentado en la sala. ¿Por qué estás sentado? Ve y baila en la caja, baila en algún lugar. Simplemente te gusta la música, ¿verdad? Te gusta cantar, entonces ve y canta. No, yo prefiero escuchar. Seré un fan, un espectador, un hincha o alguien más. O sea, es una actitud pasiva ante la vida, ¿entiendes? No es una posición activa, sino pasiva. Ahora voy a moverme de esa posición pasiva a una activa. Te explota la cabeza. Simplemente es el espíritu que se activa. Ahora es ese tiempo, ¿entiendes? La biosfera está cambiando, el planeta, las energías están cambiando. Ese espíritu se activa, se da cuenta de que vive en una prisión y quiere escapar de ese Marcel hacia afuera. Y no sabe cómo, porque Marcel invierte toda su energía. ¿De qué se alimenta ese ego? No es ninguna entidad, es simplemente un conjunto de programas en la cabeza. ¿Y cómo funcionan esos programas? Ahí hay redes neuronales, hábitos, conexiones neuronales por las que circula la electricidad. Es decir, gastas toda tu electricidad en mantener tu visión habitual del mundo. ¿A qué nos aferramos con manos y pies? A la visión habitual del mundo y a la imagen habitual de uno mismo. Y también por un lugar, para que además sea seguro, porque la motivación es la seguridad. Y esta extraña construcción, de hecho, es esa casita de la que la persona debe deshacerse. Es un proceso muy doloroso. Lo más doloroso, lo más difícil en este camino es el autodesarrollo. ¿Entiendes? El espíritu, digo, voy a fortalecer el espíritu. ¿Qué es lo que estás fortaleciendo? Ya es perfecto. Es simplemente una especie de luminosidad, una parte de la energía divina. No hay que perfeccionarlo, ya es perfecto. Y todo lo que hacemos es deshacernos de nuestra forma humana. Y cuanto mayor es la persona, más monumental es esa forma, cuanto más educado es, cuantos más programas tiene ya metidos en la cabeza, ¿me entiendes? Más difícil le resulta, ¿verdad? Cuanto más leído es, ¿eh? ¿Más difícil le resulta? Más difícil le resulta. A los hombres les resulta más difícil que a las mujeres. Las mujeres se vuelven locas más fácilmente, se deshacen de ello. A los hombres les cuesta más, porque su mente, eso creen, ellos también. Yo, por ejemplo, tengo 2 títulos universitarios, soy candidato en ciencias físico-matemáticas. ¿Cómo podría yo volverme loco? Pues así, a veces para alcanzar la razón hay que volverse loco. Como se dice en Rusia, hay muchos inteligentes, pero pocos sensatos. Entonces, ¿cómo volverse sensato y no solo inteligente? Porque desde el punto de vista de la mente ya las máquinas nos han superado. Pero desde el punto de vista de la razón probablemente nunca nos superen. Porque es un ámbito figurativo, es un ámbito sensorial, es otra forma de percibir la realidad. Pero nos gusta más lo lineal, lo habitual, lo lógico. El hombre tiene lógica, él debe entender. Tengo que entender cómo funciona algún chakra. Yo digo, no puedes entender esto, es imposible comprenderlo con la mente. Como Rusia, a Rusia tampoco se la puede entender con la mente, ¿verdad? Tampoco entenderás un chakra, eso solo se puede sentir. ¿Qué significa sentir? No entiendo qué significa sentir. Digo, no se pueden poner juntas las palabras entender y sentir, porque son receptores diferentes, son formas completamente distintas de interactuar con el mundo, sentir el mundo y comprenderlo. Maldita sea, ya tenemos menos hombres que mujeres. Así, por lo tanto. Bueno, por eso nace este espíritu, ya ves, mira, joder, no hay otra opción. ¿Trabajar de nuevo con un fontanero? Sí, al diablo. Para reiniciar, ya sabes. Esta vez no funcionó. Puedes llamarlo simulador o cualquier terminología moderna que quieras. Para que tú te conozcas, para que tu espíritu se conozca a sí mismo, se le dieron todas las posibilidades para ello. Se le dio un cerebro como una computadora cuántica para que aprendiera a usarlo. Despertaste alguna energía creativa en ti, aprendiste a transformar la realidad. Los ángeles son poderosos, ¿verdad? Los arcángeles son aún más grandes allá. ¿Pueden ellos hacer este vaso aquí para nosotros? No, no pueden. Ellos son entidades de energía e de información, energía pura. No pueden hacer un vaso y tampoco pueden beber agua de ese vaso. Es otro nivel de juego, ¿entiendes?
Si quieren hacer algo en el mundo material, tienen que nacer aquí como humanos, superando los problemas propios de nuestro entorno, y no todos lo logran. A ellos les resulta más difícil que a nadie ser ese ángel encarnado aquí, ¿Por qué? porque el ambiente es destructivo de baja frecuencia para ellos. Han sido alimentados con comida desde la infancia, ya sabes, por mamá, algún tipo de basura que compró en la tienda. Estas mezclas son químicos puros, matando el cuerpo, y el cuerpo comienza a apestar tanto que este ángel no puede estar en este cuerpo. Para una persona, el agradable olor a barbacoa, para él es el olor a carne quemada, no puede estar en un cuerpo así. Un ambiente así, supéralo, toma conciencia, cámbiate a ti mismo. ¿Entiendes? Por eso es tan difícil. Pero para poder hacer algo en el mundo material, materialmente, ese es el siguiente paso en la evolución del universo. ¿Lo entiendes, no? Primero todo era puramente informativo, luego apareció la energía, todas esas entidades energoinformacionales. Y después, el siguiente paso en la evolución fue que la energía se volvió aún más compleja, porque todo avanza hacia la complejidad de las formas, la complejidad de todos estos tipos. Y nosotros somos ese siguiente escalón evolutivo, es decir, la parte energoinformacional más, además, la material, no solo la energoinformacional. Así que resulta que somos más avanzados, por supuesto. Aquí sí, sin duda. El siguiente paso de la evolución, tú, y además algo más, para trabajar en el mundo material. El mundo material se va a volver aún más complejo. Eso es la evolución, eso es el desarrollo infinito del universo, la danza de la vida. El ser humano no comprende su propio valor, no entiende sus posibilidades, le gusta estar en una autocompasión infinita, compadecerse de sí mismo. Qué desgraciado soy, qué mala suerte tengo, Dios mío, yo debería haber sido un gran compositor, pero me convertí en un fracasado que vive con su madre. Y compadecerse de sí mismo sin parar, en vez de levantarse y hacer algo, empezar, aunque sea mal o bien, empezar a hacer algo, a actuar. Este es un espacio para la acción. Inventa algo, crea una idea, haz realidad algo en la vida, no escuches a nadie, escucha solo a ti mismo. Sueña con algo inédito e imposible, y encuentra un sueño que te emocione tanto que ni siquiera puedas dormir por las noches. Vas a estar pensando en ella. Te va a dar tanta energía que vas a andar de un lado a otro. ¿Has tenido esos impulsos creativos en los que no puedes quedarte sentado, caminas porque te dan tanta energía? Esa es tu verdadera meta. Y dedica toda tu vida a hacer la realidad. ¿Cómo puedes darte cuenta en este simulador de que no estás jugando según las reglas? Lo más aterrador es cuando ni siquiera juegas. Todo lo demás no importa. Nada de lo demás es relevante. Todo eso lo irás descubriendo en el proceso. ¿Y cuáles son los signos de lo importante y de que simplemente no estás jugando? Es cuando no haces nada, simplemente te sientas y desperdicias tu tiempo en vano. En la antigua Grecia, el dios supremo era Cronos, si no me equivoco lo habrás visto. Y Cronos es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso para el ser humano. Es el tiempo. Para este juego se te asigna una cierta cantidad de tiempo. Todos los demás recursos son renovables, recuperables. ¿Sí? Energía, la puedes aumentar, puedes reunir atención a través de prácticas, incluso puedes reprogramar tu karma, pero el tiempo que se te da aquí, en este juego, es limitado. Y entonces hacer la pregunta, ¿en qué utilizan ustedes su tiempo? ¿En qué gastan su tiempo? Entendiendo que el tiempo es el recurso más valioso, ¿a quién se lo venden? ¿Cuánto vale su tiempo? Esto es fácil de entender. ¿Cuál es su salario? ¿50,000? ¿100,000? Eso es lo que vale su tiempo, un recurso invaluable, el tiempo de su vida. Ustedes lo venden a ese precio a alguien, pero tal vez puedan idear algo y encontrar la manera de usar ese tiempo mejor, para no ganar solo 100,000, sino 500,000. Bueno, es lógico, ¿no? Es su tiempo, el tiempo de su vida. Ustedes están vendiendo su tiempo. Toda la concepción de Marx que escribió en El Capital trata precisamente de este tiempo enajenado, del trabajo objetivado. ¿Entienden? ¿A quién le entregan su tiempo? ¿En qué lo gastan? Deberían gastarlo en ustedes mismos, en ustedes, en el buen sentido de la palabra. Si no disfrutas lo que haces, no deberías hacerlo. Esos son buenos criterios que yo mismo también me inventé. Lo llamé la teoría del disfrute. Todos deben disfrutar de la vida. Entonces surge cierta energía. En general, el alma se alegra. Sí, de otra manera el alma se alegra.
En consecuencia, cuando hablas con una persona, ahora mismo estamos conversando, yo disfruto de nuestra charla, me siento bien, me resulta agradable. Cuando deje de sentirme bien o agradable, diré, perdona, hermano, tengo que irme y me iré. Para mí, el disfrute es el criterio principal. Por ejemplo, cuando comes algo, si disfrutas la comida, sí, está rico, sí, está rico. Pero si ya no lo disfrutas, entonces ya no es comida. Más bien se ha convertido simplemente en una rutina. Ya no es un placer, es una señal sencilla. Haz solo aquello que te da placer. Toma esto como una regla, no es una regla complicada. Por ejemplo, comes 3 veces al día. Todos lo hacen, más o menos. Haz que cada comida te brinde placer. Usa un plato bonito, ese plato bonito que más te gusta, el que guardas para ocasiones especiales. Imagina que hoy es ese día especial, una fiesta, y ahora tienes ese día festivo 3 veces al día. Usa tus cubiertos más caros, tus favoritos, los que reservas para ocasiones especiales. Este es un caso especial. Prepárate comida que tenga buen sabor, incluso aunque sea perjudicial. Tiempo con ella. Fue un placer. Y comer con placer. Y captura este estado para que te sientas drogado incluso con la comida. Y luego de todo lo demás, de los paseos, del deporte, de mi cuerpo, mira, desnúdate y mírate al espejo. ¿Te gusta tu estilo? ¿Te da placer mirarlo? ¿Te resulta agradable mirarlo? Y si no es agradable, ¿de quién es la culpa? ¿Tú? Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a un estado en el que te resulte agradable, para que te gustes a ti mismo. Impresionante, mira qué tipo, qué genial, bien hecho. Ahora la ropa, te pusiste esa ropa que te da un placer increíble. La que es para salir, la mejor de todas. Cada día, la mejor. ¿Para quién? Para ti mismo. Vaya, qué sorpresa. Para ti mismo. Te vestiste con lo mejor. Te miraste en el espejo y sentiste placer. Y cuando captas esa ola de placer, empiezas a elegir en la vida solo aquellos caminos que solo van a intensificar ese placer. Ni siquiera vas a pensar en lo negativo. Estabas en otra sintonía. Es un cambio a otra frecuencia. Ahora la gente vive en la frecuencia del miedo. Siempre tienen miedo de algo. Y siempre están esperando que llegue algún día festivo para ellos. Allí guardan vestidos o pantalones. Allí habrá algunos invitados. Para ellos eso es la vajilla. No hay ningún invitado ni ninguna fiesta. Toda la vida es una fiesta a partir de hoy. Es algo sencillo. He tardado décadas en llegar a esto. Y cuando empiezas a vivir así, todo empieza a encajar, porque te sintonizas con otra frecuencia. Y entiendes que este es simplemente un mundo de belleza y placeres. Aquí no hay nada más. Y la conciencia de esto, este algoritmo del que hablas, bueno, sí, lo entenderás, bien hecho. Por fin entendiste que nuestro Creador es un creador de belleza y placeres. Él hace todo hermoso. Elefantitos, peces, pajaritos, todo lo que Dios hizo en este mundo es hermoso. Todo lo que hicieron las personas, el 90%, es una especie de fealdad. ¿O no es así? Es una especie de fealdad. Fealdad. Sí, hubo personas que también aspiraron a la belleza. Hasta ahora seguimos admirando la arquitectura, como los rascacielos estalinistas, por ejemplo. Miren todo lo demás. El 10% sí, es hermoso. Ellos aspiraban a la belleza y al placer. Y todo lo demás, ahí lo tienen. Ese es su mundo interior. Eso es lo que tiene dentro. No pueden construir un palacio hermoso. En su cabeza solo hay un edificio de 9 pisos de hormigón. ¿Entiendes? Eso es todo. ¿Están formateados? Aprendan, perdón, a ver la belleza y a disfrutarla. Y en el momento en que aprendan a disfrutar de la belleza, se les abrirá una fuente de energía interna. Se van a quedar impresionados. No hace falta hacer nada. No hay que transformar a la humanidad. No hay que salvar a nadie. Este mundo tiene un creador, que sea él quien piense por todos. Él tiene una gran cabeza, como se dice, papá se encargará, y tú concéntrate en disfrutar. Por ejemplo, bebes agua. Es buena agua. ¿Sabes que un tercio de África no tiene la posibilidad de beber agua así? ¿O en algún lugar del Medio Oriente? Ellos no tienen ese tipo de agua. No pueden simplemente tomar un vaso y beber. Es una carencia. Tienen que pagar dinero. Sigo bebiendo agua. Está rica, ¿verdad? Y cuando empiezas a entender y darte cuenta de esto, entonces surge en ti una gratitud sincera. Caray, gracias. Qué bien, de verdad. La fresa, por ejemplo, de todo tipo. La frutilla silvestre es tan deliciosa. Y hay muchas otras cosas buenas también. Cuando llueve es simplemente genial. Cuando me di cuenta de todas estas cosas aquí. Así es como llega la comprensión. Voy caminando por nuestra ciudad. Está lloviznando. El clima es pesado, nublado, ¿sabes? Y me invadió una tristeza. Pienso que es de mal humor. Debería disfrutarlo. Necesitamos cambiar a algo. Atención, cambia a algo positivo. Y me gustan estos de arriba. Hola, hola. Disfruta la tristeza. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Eres así? Y luego, ¡zas! Tristeza. Disfruta este. Sentiré tristeza.
entré en ese estado. Me di cuenta de que los poetas vivían en él. Ellos aspiraban a ese estado, por eso están ahí sentados, para poder entrar en ese estado. Es un estado muy creativo. Sin tristeza, melancolía, esa plenitud no es alcanzable. El ser humano puede experimentar entre 200 y 300 emociones, toda una gama. Tu alma vino aquí para recibir percepciones sensoriales. Esto es 200 a 300 gama. Tantos psicólogos hay, 300 emociones. Una persona es capaz de experimentar. ¿Cuánto experimentas? 2. Hay miedo allí y algo más dentro. Aquí hay 3 claves. Ding, 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 ding. Juegas toda tu vida. También hay otros 200 de algo así. Y experimentas estas emociones. Y cuando las experimentas todas, empiezas a tocarlas en tu vida como en una sinfonía. Y al mismo tiempo, tú no eres esas emociones. Tú eres quien las toca. Eso es en el siguiente nivel de conciencia de esta historia. Disfruta aquel que toca. Él disfruta el miedo. Disfruta el dolor. Disfruta la tristeza. Disfruta el amor. Disfruta la alegría. Disfruta la tristeza. Él vive cada uno de estos sentimientos y no lucha contra ellos. Él simplemente disfruta. Pero simplemente cuando reajustes algo en tu cabeza, los miedos aparecerán cada vez menos. Si no tienes esa inclinación. Si eres, por ejemplo, poeta, al contrario, buscarás la tristeza, pero la disfrutarás. No lucharás contra ella. ¿Para qué quieres una alegría tonta, jiji, jajaja, como una piedra decorativa? Te gusta la tristeza, porque en ese estado se escriben mejor los poemas. De la alegría, de la risa, no se escriben poemas, pero de la tristeza, sí. Y eso te gusta más. Y lo vives. Todo es como colores con los que se puede pintar tanto con la tristeza como con la alegría. O sea que todo esto tiene su lugar. Es una herramienta para percibir esto. Este cuerpo es una herramienta para la percepción sensorial de la realidad. Solo usamos estos órganos, los ojos, los oídos y todo lo demás. Lo hemos tirado a la basura. Y ese es el primer paso, la comprensión. ¿Entiendes? Que tu alma debe aprender a hacer, usar tu cuerpo, cuidarlo físicamente, saber cómo mantenerlo en forma y dominar toda esa paleta emocional, la inteligencia emocional, como se llama ahora con una palabra bonita, y entender que todos esos sentimientos son simplemente tus receptores, tu conexión con el mundo. Y que es necesario disfrutar de todos ellos. ¿A través de qué experiencias, no lo sé, ocurre esa transformación? Para que tal vez alguien entienda que ya está en ese camino. Simplemente cuando entiendes, si tiene un camino principal, vino para ir por ese camino, va a lo largo de este. Y entiende que esa brecha crece cada año, crece, crece, crece. En algún momento se da cuenta de que volver allí ya no es una opción. Simplemente supera toda esta porquería que hay en tu cabeza, en tu cuerpo, y en general no hay otra opción. Entonces, ¿qué sentido tiene estar sentado ahí? Para reiniciar. ¿Cómo se produce este reinicio? Bueno, hombre, Murió allí, alcohol, no sé, obesidad, me atropelló un coche. Hay muchas maneras. En la muerte es un reinicio. Esta vez no funcionó. Hay diferentes formas de autodestrucción. Comida, alcohol, drogas, accidentes, de muchas formas diferentes. Deseo inconsciente de morir. Como escribió el camarada Nietzsche, la voluntad de morir en los hombres es más fuerte que la voluntad de vivir. ¿Por qué se incluye en el testamento de muerte? Porque no ves vida en esta vida. Está incluido en el testamento de muerte. ¿Y cómo se manifestará? Este es ya el 10º caso. porque Que cuando disfrutas la vida, esta cosa no se enciende. aquí está. Por ese camino no puedes disfrutar. Entiendes que vas por un camino que no te permite disfrutar. Ahora la gente nos ha escuchado hablar sobre el disfrute y ¿qué hará? Se sentará a comer. ¿Pero qué es esta basura? No puedo hacer semejante tontería. ¿Por qué? Porque va por el camino equivocado. Es un marcador. El disfrute es un marcador de que no vas en la dirección correcta. La vida no te da placer. Ni siquiera puedes disfrutar de la comida que comes. ¿Para qué la comes? ¿Para qué demonios la comes si no la disfrutas? La persona ni siquiera se ha hecho esa pregunta. Si no disfrutas de la comunicación, ¿por qué hablas con esa persona? Si no disfrutas del trabajo, ¿por qué lo haces? ¿Para qué? Y así, todo va en la dirección equivocada. Cuando en tu vida no hay alegría ni placer en lo que haces, bueno, si no los hay, pues hacia allí te diriges. ¿A dónde? A la muerte. Bueno, de todas formas también hacia la muerte. Pero esa vida será diferente. Y el momento más importante es el momento de la transición. ¿Cómo te enfrentarás a esa muerte? Aquí es donde te encontrarás con la muerte, triste, melancólico, resentido, la vida es un infierno, la vida es una mierda. Ella te dijo, ok, escucho, obedezco, y terminaste en esa realidad que responderá completamente a tus exigencias, ¿entiendes? Y si mueres en el disfrute, en la gratitud, en la alegría, vaya juego increíble, qué genial fue, súper, los amo a todos, gracias por todo, de aquí para allá. Entonces después de la muerte entras en otra frecuencia. Es decir, este momento de transición es muy importante.
Y es, por así decirlo, el resultado de toda la vida vivida. Es el estado en el que la persona realiza la transición. Y dependiendo de ese estado, así continúa su camino. A las mujeres las atormentan los sentimientos, no tanto los pensamientos, mientras que a los hombres los atormentan los pensamientos. La mujer necesita aprender a entender sus sentimientos, a comprenderlos. ¿Qué significa cada sentimiento? ¿Cómo organizar sus sensaciones del mundo? Porque ellas perciben el mundo a través de los sentimientos. Y cómo luego transformar esos sentimientos en imágenes en la cabeza, porque al final debes tener imágenes en tu mente. Es decir, debes estructurar la realidad. ¿Qué queremos? Queremos estructurar de alguna manera el flujo externo de información en una imagen familiar. Por ejemplo, recibes luz que cae sobre la retina de tu ojo. Esa luz en algún lugar se convierte en una imagen y ves a Alan. Pero el Alan que está sentado aquí y el Alan en tu cabeza son dos Alan diferentes. No es el mismo Alan, ¿lo entiendes? Lo mismo ocurre con el oído, con la onda sonora. Pero sensorialmente es exactamente la misma esfera, es la misma recepción de algún tipo de información sensorial, ¿verdad? También hay que aprender a preparar y estructurar estos datos sensoriales en imágenes. Cuando te transformas, las mujeres se convierten en videntes clarividentes. Porque la percepción sensorial de la realidad se transforma en imágenes. Ella ya puede explicarle el mundo. ¿Qué es lo que hay que explicar? Y a los hombres hay que explicarles que esa lógica es imposible de entender, igual que esta percepción sensorial del mundo. ¿Y cómo se convierte ese sentimiento en imágenes? No en palabras, sino en imágenes. Por eso en Rusia el sistema educativo se llamaba obrazovanie, esculpir una imagen en la mente. No memorizar textos, sino aprender a esculpir imágenes. Es decir, crear imágenes, ¿entiendes? Pensamiento figurativo. En esencia, esto es lo que llaman hemisferio derecho. Porque las palabras simplemente no transmiten realmente En la completa y absoluta plenitud, de experiencia. por supuesto. ¿Y cómo lo transmites con palabras? ¿Por qué en Oriente en todas partes hay transmisión directa? Aquí las palabras no lo distorsionan todo. Mira, ahora también me encontré con un editor para que yo escribiera un libro. ¿Por qué no escribes? Le digo, no puedo entender cómo escribirlo. O sea, no puedo entender cómo plasmar las imágenes. Ella dice, ¿y qué pasa? Le digo, vamos a sentarnos ahora. Tienes el centro del corazón, lo tienes cerrado. Vamos a abrirlo ahora para ti. Pareces una mujer, pero lo tienes cerrado. Ahora lo vas a sentir. Voy a detener tu diálogo interno. O sea, eso será una consecuencia. Y nos sentamos y la llevé a ese estado. Simplemente nos sentamos, tomamos té, no hice ninguna manipulación. Y ella entró en ese estado de silencio y en consecuencia se activó la percepción sensorial. Digo, ¿y cómo se puede transmitir esto en texto? Cuéntame, por favor. En consecuencia, voy a transmitir algunas de mis propias distorsiones. Pero esas distorsiones, al llegar a tu cabeza, Distorsión. distorsión. Basándome en tu experiencia previa. Porque las palabras llevan diferentes significados. Para mí, una palabra significa una cosa. Para ti, esa misma palabra significa otra. Y así surge otra distorsión. Ese es el problema de todos los textos espirituales. Krishna dijo una cosa, ¿entiendes? Arjuna lo entendió a su manera y lo transmitió de otra forma. Y a ti te lo tradujeron dos veces más. Primero del sánscrito al inglés y luego del inglés al ruso. Luego aquí se sientan chicos rusos, ¿entiendes? Con túnicas naranjas y te cuentan lo que Krishna tenía en mente. ¿De dónde lo saben? No pueden saberlo. Lo digo con respeto. No estoy odiando a nadie ahora, pero de hecho es así. Ustedes mismos lo reconocen. Y en consecuencia hay que aspirar a esas transmisiones directas. Y eso es un ámbito figurativo. Sí, luego puedes ofenderla. Esto ya lo explicaba Aristóteles. Que ciertas ideas, dice, me vienen a la cabeza. Esos eidos, de alguna manera los vi en mi conciencia. Ahí surgió una distorsión. Porque muy a menudo sucede que cuando me llegan imágenes dicen, mira, ni siquiera tienes una imagen adecuada en la cabeza. ¿Sabes? Revisan los archivos. No hay una imagen adecuada. Pero supongamos que eso llegó a tu cabeza. Ese es tu ordenador cuántico. Ahora necesitas transmitirlo de alguna manera en forma léxica o textual. Empiezas a tener tus propias penas creativas. ¿Cómo transmitirlo para no distorsionarlo? Lo distorsionó y transmitió más adelante. Él transmitió sus ideas a Alejandro Magno, ¿entiendes? Era su maestro. Él lo entendió a su manera, ir y matar a todos. Reunió un ejército, ¿entiendes? Y por favor, empezó a conquistar todo lo que podía alcanzar. Yo me lamentaba y luego decía, yo no le enseñé eso. Yo hablaba de otra cosa. Así fue como el chico lo entendió. Un apasionado. Entonces, Todas las ideas. Imagínate en qué distorsiones vive la gente después. Todo es absurdo. Leer textos largos, memorizarlo todo no tiene sentido. Eso solo llena la cabeza de basura. Simplemente detén el diálogo interno, atrapa el silencio y aprende a vivir en él. Y en algún momento empezarás a recibir esas transmisiones directas. Y tú mismo empezarás a entender mejor que lo que está escrito en esos textos. No porque sean malos, sino porque han sido distorsionados.
E incluso los significados que la gente daba a las palabras hace 2000 años, esas palabras en sí mismas ya significan algo más. Pero hay que reconocer que la valoración sigue en marcha. No sabemos qué significaban esas palabras, cómo sonaban o qué querían decir. Bueno, sí, incluso en diferentes regiones las mismas palabras significan cosas diferentes. Por supuesto. Mentalidad. La mentalidad es diferente, trayectoria histórica. Bueno, escucha, todo esto es muy problemático. Yes. Por consiguiente, debemos esforzarnos por lograr ese contacto directo Con estas áreas. Así que ven al maratón del despertar, te lo contamos. Te llevaré al maratón. Eso es todo. Cuando me encontré con este problema, sí, me di cuenta yo mismo. Empecé a pensar en cómo transmitirle a la gente precisamente las habilidades, las técnicas en sí, sin esa carga, sin una gran carga filosófica, porque ahora es un momento así. A muchos les pasa esto y hay que ayudar. Por eso desarrollé un programa adecuado. ¿Qué es la detención del diálogo interno? ¿Qué es el silencio en la cabeza? ¿Qué es la atención? ¿Y cómo trabajar con el cuerpo energético? Y todo esto lo comprimimos, lo empaquetamos en 3 meses y ahora lo estamos ofreciendo. Bueno, porque no lo sé. Compro libros, ¿sabes? De Blavatsky, tengo muchos, me los regalan, tengo pilas de ellos y todavía no he empezado a leer ni uno solo. Es decir, abro el libro, leo un par de páginas, me concentro, sí, en el texto, vaya, lo entiendo. Sí, ahora puedo asimilar este texto. Bueno, en realidad puedo leerlo. De ese texto, la información útil, y útil considero aquella que se puede aplicar prácticamente, será un 5%. Pero para encontrar ese 5% tengo que cargarme en la cabeza el otro 95% también, como si fuera un procesador. Y ese 95% trae tantas distorsiones que luego necesitaré al menos 2 meses para deshacerme de ellas, ¿entiendes? Entonces, ¿para qué hacerlo? Por eso, amigos, obtengan conocimientos vivos a través de su propia experiencia y todos los enlaces los dejaremos debajo de este video. Entren, infórmense. En Oriente, como decían, el aprendizaje se realiza en 3 direcciones. Son la meditación, la lectura de textos sagrados y encontrar a un maestro de campo. Y encontrar a un maestro de campo se consideraba lo más importante Eso es sobre estas transmisiones directas. con aquellos que, digamos, no se conecten verdaderamente con el espíritu, que vivan completamente dentro de los viejos programas y patrones establecidos. No pasará nada, el camino será como para todos, todos morirán. No hay de qué preocuparse, no creo que valga la pena preocuparse por eso, La cuestión no es sobre la muerte, sino cómo vivirán, ¿entiendes? Ellos no aprovecharán ese impulso, esa oportunidad, esa posibilidad. A todos se les dio una oportunidad, pero ni siquiera es una oportunidad, es la oportunidad de tener una oportunidad, ¿entiendes? La oportunidad de tener una oportunidad. ¿Y cómo la vas a aprovechar? No lo sé. Es decir, cuando llegaste aquí planeabas que la ibas a aprovechar, pero aquí te encontraste con el entorno real. Probablemente sobreestimé mis capacidades. Y mamá no alimentó con el pecho adecuado, ¿entiendes? Y allí esto no era lo correcto, y allá aquello tampoco, y allí no había suficiente dinero. Te inventas algunas excusas, eso se convierte en barreras, porque todo lo que vivimos es el resultado del trabajo de nuestra conciencia, es el resultado de nuestras intenciones. Todo lo malo que sucede en tu vida es el resultado de tus intenciones. Así lo quisiste, así lo deseaste, conscientemente o inconscientemente. Esa es tu aspiración. Nadie te obliga a nada. Vives mal, es porque así lo quieres. ¿Por qué? Analízalo. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué piensas en eso? ¿Por qué crees en eso más que en lo bueno? Es decir, crees más en los programas negativos que en los positivos. Pues ahí lo tienes, se hace en realidad. ¿Qué significa creer? Le pones tu energía. No, eso nunca me pasará a mí. Yo soy tan desdichado. Escucho y obedezco. La realidad es como un genio de un cuento, ¿sabes? Escucho y obedezco. Escucho y obedezco a nuestra intención. Por lo tanto, es bueno que la gente no tenga energía, ¿entiendes? Para ellos es más seguro, porque en cuanto conectas esa energía, todas esas intenciones, sobre todo las destructivas, empiezan a materializarse. La persona empieza a decir, mi mundo se está desmoronando, algo está pasando. Pero si esa es tu intención, no, yo no podría haber imaginado eso para ti. ¿Cómo que no podías? Sumérgete en ti mismo, recuerda. Recuerda cuándo tomaste la decisión de ser así y no de otra manera. Cuando tomas una decisión te conviertes en eso. Cuando te conviertes en eso, envías energía allí, empiezas a ir por ese camino y ahí es donde entra el karma. ¿Qué es el karma? la versión que yo he escuchado es que simplemente es una relación de causa y efecto. Yo también me sumerjo muy profundamente en diferentes estados. Y la energía del karma es más o menos cercana, está relacionada con el tiempo, es un evento que se desarrolla a lo largo del tiempo.
Imagina, por ejemplo, que en algún momento tu espíritu se separó con un punto, y entonces, como dirían, ya está, Marcel, ve allá, haz lo tuyo. ¿Entiendes? Separaron una parte y la enviaron a algún lugar. Han pasado millones de años, fue ayer, en realidad no tiene ninguna importancia. Desde ese momento apareció en ti algo llamado libre albedrío. Ese libre albedrío es el derecho a cometer errores. Los errores son creatividad, los errores son movimientos no convencionales. Vamos, aceleren, es decir, se divide a sí mismo y se envía. Sí, yo le doy la oportunidad de hacer lo que él considere necesario. Y así, el karma es la decisión que tú has tomado, porque el karma no es la acción. El karma es una decisión tomada. Es decir, tomas una decisión y luego viene la acción. Pero primero vienen las decisiones, así que el karma lo forman las decisiones tomadas. Por eso no se juzga por los actos, sino por la intención. Y entonces surge la pregunta, amigos, ustedes rastrean sus intenciones, sus deseos, las decisiones que han tomado. ¿Desde qué sentimiento toman ustedes una decisión? Es como el ruso Vidya que está en una encrucijada, se encuentra con una piedra, hay una piedra, si vas a la izquierda, no sé, perderás la cabeza. Si vas recto, perderás el caballo. Si vas a la derecha, encontrarás esposa. Bueno, en general, así suele ser esa elección. ¿Qué elección hace Vidya? ¿En base a qué? En base a su experiencia previa y a las enseñanzas que ha recibido, ¿verdad? Pues sí. Bueno, alguien le enseñó, una anciana le dijo, ve donde pierdas la cabeza, allí encontrarás al ladrón. Eso es el karma. Es decir, lo que escuchó de esa anciana, su experiencia previa y la elección que tiene. ¿Qué tiene de malo esa elección? El problema es que en realidad no hay solo 3 caminos, sino 333, pero él ni siquiera los ve. Porque su experiencia previa ni siquiera considera esas opciones, en principio, ni las ve. En consecuencia, cuando una persona trabaja con su karma, todo esto se convierte en conciencia, y entonces empieza a ver otras opciones de desarrollo de los acontecimientos, y comienza a construir una relación completamente diferente con la realidad. Entonces, el karma es una condicionante estrecha, ¿verdad? Se vuelve, Cada vez más y más estrecha con cada vez. tienes esto así. Tú crees que solo tienes ese camino. Ni siquiera ves a los demás, y son millones. En cuanto empiezas a darte cuenta de esto, comienzas a desenredarlo, a cancelar algunas decisiones, a hacer todo tipo de hipnosis regresivas, a sumergirte en tus experiencias pasadas, sin anularlas. Y cada vez tienes más y más opciones disponibles. De repente empiezas a verlas. A veces tienes la sensación, ¿sabes?, de que este pasillo por el que caminas, tu karma, ¿sí? Pero es como si las paredes fueran de cristal. Parece que no están, pero de repente te golpeas la cabeza, están ahí, no puedes ir para allá, no puedes ir para acá. Solo puedes, por ejemplo, casarte. Pero cuando empiezas a trabajar contigo mismo, eliminas eso. Empiezas a comprender que no existen límites en absoluto. En principio, no hay ninguno. Y toda la idea de esta creación es que no deberían existir. Porque solo cuando no existe tal cosa y una persona es capaz de tomar decisiones no convencionales, aparece algo nuevo e inédito. De lo contrario, todo es una historia programada, pero a nadie le interesa en absoluto. Y las personas que están programadas, que actúan según un programa, en ese sentido no le resultan interesantes a nadie. Y no importa si estos biorobots se consideran espirituales o si no saben nada en absoluto sobre espiritualidad. De todos modos, son biorobots. Actúan según los algoritmos naturales que llevan incorporados. Nunca sorprenden a nadie, no actúan de manera poco convencional. No se sorprenden ni a sí mismos, ni a este universo en el que viven. Y precisamente en esto está la tarea. Por eso se dio el libre albedrío, el derecho a equivocarse. Equivócate, no te pasará nada por ello. Comete errores. No pasa nada, luego lo comprenderás, lo revisarás, pero obtendrás algo invaluable. ¿Qué es la experiencia? Como persona creativa. No necesitamos idiotas programados aquí, ¿entiendes? Las computadoras harán esto ahora. Amigo, ¿por qué utilizamos computadoras ahora? ¿Trabajarán ellos en tu lugar arado? No sé, cerda. ¿Pensarán por ti? ¿Te dibujarán? ¿Tocarán música para ti? ¿Cuál será tu tarea? Solo inventar y componer. Algo nuevo, nunca antes visto. Y en consecuencia, programar esas computadoras. Ella me pinta una imagen así. Tú tienes que inventar, darle la tarea. Asignar la tarea, eso será una decisión creativa. Ejecutar, eso lo hará él. Pero tú tienes que proponer una solución creativa. Por lo tanto, no debes tener un pensamiento estándar, y el pensamiento en esos corredores nunca es estándar, está condicionado. Y en realidad, todas estas prácticas de la época actual, como yo lo veo, son una forma de liberarse, de deshacerse de ese propio condicionamiento y alcanzar esa misma libertad interior. Nadie nos esclaviza, nadie está ahí arriba con una espada, ¿entiendes? Nadie hace nada de eso. Todos son programas que la persona se ha autoimpuesto. Él mismo se los ha inculcado. Y se los inculcaron, pero él los aceptó.
Me dicen, eso, dicen, me lo inculcaron y yo les digo, no funciona, amigo. Cualquier idea pasa por 3 etapas. Comprensión, aceptación y conciencia. Comprensión, entiendes la idea. Aceptación, ha pasado la barrera crítico-analítica. Conciencia, se ha integrado en ti, has empezado a comportarte así, por lo tanto, lo has comprendido. Y estos 3 caminos son tu elección voluntaria, amigo. Tu elección voluntaria. ¿Pensaste que así te resultaba más cómodo, más seguro? Eso es todo. Esa idea cayó en tu cabeza, ya está, la aceptaste. ¿Te imaginas en qué universo mágico vivimos? Cualquier idea que no queramos se vuelve real para nosotros, para nuestra vida. Y de la misma manera, cuando la borramos, deja de ser real. No existe porque no está en tu cabeza. Ya no influye en tu vida de ninguna manera. Entonces, ¿quién controla la película en tu cabeza? Debe ser tú, es tu computadora después de todo. La abres, piensas, esto no hace falta, hay que quitarlo. Esto también es un error antiguo, esta es una elección incorrecta, y listo. Y mira, ya no tienes un solo camino, sino que tienes muchos caminos. No reconozco este mundo, literalmente lo estoy recreando a partir de lo que tengo almacenado allí. De lo que recuerdas, No somos... no aprendemos, solo recordamos todo. ¿Has notado que cuando haces algunas cosas, las estudias en la práctica, como si ya las supieras? Sí. Y algunos no resuenan en absoluto. Cuando lees un libro, como yo ahora, piensas, esto es una tontería, esto también, pero esto sí es verdad. Por dentro, el conocimiento interno ya está ahí, por supuesto. Nos recordamos a nosotros mismos. ¿Por qué tu espíritu podría aprender algo aquí? Él solo recuerda. Para poder aprender algo, primero debe recordarse a sí mismo, pasar a una fase activa, empezar a actuar, y entonces llegará nueva información. No, pero con estas creencias, con estas experiencias, con esta memoria, ¿qué se puede hacer con ellas? ¿Se pueden reescribir de alguna manera? Todo. No se puede reescribir. Son tus decisiones. Tu libre albedrío implica que, así como las aceptaste, también puedes anularlas. Sí, en ese momento pensabas así. Ahora me he dado cuenta, eso estaba mal, fue una elección basada en el miedo, sí, lo he comprendido. Eso es todo, lo entendí, lo acepté, y ahora iría en esa otra dirección. Y ya está, como si mentalmente dirigieras tu energía en otra dirección. Y eso funciona. Me preguntan cómo funciona eso. Incluso sin sumergirte en el pasado, te adentras. Y esto, digo, lo cambia ahora. Esto cambia ahora tus creencias. Ahora las están cambiando. Y ahora se te abren corredores, otros caminos. Es como si ni siquiera te dieras cuenta de otras posibilidades de desarrollo en tu vida que ni siquiera podías imaginar. ¿Por qué? Porque eliminaste algunos programas antiguos, decisiones tomadas en el pasado, y en el ideal, en general, en el sistema, y llevar tu energía a la calidad que tenía cuando apenas te separaron de esa fuente, sin todas esas distorsiones, sin toda esa experiencia tuya, tanto positiva como negativa. Y entonces entiendes que el cuerpo es simplemente tu avatar. Un cuerpo increíble. Hay que mantenerlo en forma, correr, saltar, no sé. Mantenerlo funcionalidad. Y empiezas a recordar que esto es una especie de juego súper mágico. Un mundo creado para disfrutar. No fue creado para nada. Esto es el paraíso. Mi profunda convicción es la última. Esto es el paraíso. Este es simplemente un planeta paradisíaco. Nos enviaron a un planeta paradisíaco. Bueno, es que mucha gente dice que la Tierra es, digamos, de esta forma, así, una esfera. Bueno, eso es todo, sí. Nunca un camarada así. Este lugar elige a las almas más valientes porque esto es el paraíso. Algún tipo de pruebas. ¿Qué pruebas? Soy una de esas personas, dice él. Digo, está bien, puedes explicarme una cosa. ¿Sabes? Existen unos pequeños pájaros llamados California. Él dice, sí, son bonitas. Yo digo, sí. Él dice, sí, son bonitas. Le pregunto, ¿para qué necesitan agua los colibríes? ¿Y los delfines para qué necesitan agua? ¿Y los osos marinos para qué son necesarios? Las mariposas nocturnas. ¿Para qué necesitan agua las mariposas nocturnas? ¿Para qué están ahí? Y todos esos peces bonitos que dice, ¿has buceado en el océano? ¿Has visto algún programa? No me sumergí, lo vi en Discovery. ¿Por qué todos necesitan agua? Toda esta flora y fauna, ¿para qué necesitamos agua? Si digo, alas, bueno, Marte se parece más a un átomo. No hay nada, nada crece. No hay vida, no hay agua, no hay fuego, no hay nada. Esto es el infierno. Y esto es el paraíso. Pero el problema es que no ves ese paraíso. Vives en tu propio infierno interior. Tú mismo te creaste un infierno aquí y vives en él. Y aún así no te culpas a ti, culpas al mundo. Son esos pequeños colibríes los culpables de que tengas porquería en la cabeza, ¿entiendes? Ellos son los culpables. Son los elefantes en África los culpables. Son los delfines los culpables. Que tienes la cabeza llena de porquería, que todo está mal.
y piensas que esto es el infierno, y crees que esto es el infierno. Empiezas a destruir todo a tu alrededor. ¿Entiendes lo que la gente empieza a hacer? Y empiezan a destruir el mundo, a aniquilarlo. Simplemente violan este planeta. Colas en el hongo, aunque es su madre. La violan. Extraen petróleo, gas, recursos, devoran. Matan a estos animales sin fin. Lo que quieren son los colmillos de esas elefantas, ¿entiendes? ¿Para qué los necesitan? Cortar la cabeza, colgarla. ¿Qué tienen en la cabeza al hacer eso? Están locos, enfermos, completamente perdidos. ¿Por qué hacen esto? Es su planeta, es el paraíso. La están destruyendo. Violan a su propia madre. Es la madre quien se queja de ustedes. Y esto terminará mal. Para esas personas que creen que esto es el infierno, pero esto es el paraíso. Y en eso me dijeron que eso es un signo de despertar. Ese es el signo. Estoy sentado en el flujo. No lo saco de mi cabeza. Enseguida entendí lo que es un signo de despertar. Cuando una persona empieza a ver la belleza de este mundo, estoy lavando fresas y veo que todas son diferentes. No había ni una igual. La gente haría todo igual. Si ahora le dices a la gente, harán todo como ladrillos, todo sería igual. Pero ellas son todas diferentes. ¿Para qué? Para que sea hermoso y para que te agrade. Y las vallas también son diferentes, y los árboles, y no hay dos copos de nieve iguales. ¿Para qué se inventó esto? Para que incluso, carajo, todos los copos de nieve fueran diferentes para ti. Simplemente para que fuera hermoso. Bueno, vean esa belleza. Y admiren a quien la creó. Y den las gracias al menos una vez por ello. Por haberte puesto en este paraíso. No entiendes el paraíso. Considera que así terminarás en un verdadero infierno, amigo. Tendrás con qué comparar. Me temo que no te va a gustar allí. Ese es el desafío de nuestro tiempo. Ocuparse de uno mismo. Conocerse a uno mismo. Como en principio ha sido en todas las épocas. Pero si antes esto era cosa de la élite, de personas que tenían los recursos para ello, meditación, eso es tiempo, él quería alimentarme. Enciérrate. ¿A quién? No hay necesidad de ocuparse de la supervivencia. Sí, solo la élite podía permitirse esto. Ahora pueden permitirse casi todo. Y las tecnologías se volvieron accesibles. Por favor, nada complicado. Prácticas, meditación, carreras matutinas, yoga. Hay millones de caminos allí. Hay para todos los gustos, con cualquier civilización. Cada civilización ha desarrollado su propio sistema. Los chinos, sí, el SISM. Los hindúes, ellos tienen sus propios programas. ¿Entiendes? En Rusia también tienen los suyos. Los toltecas, los mexicanos, los suyos propios. Cada uno ha desarrollado sus propias prácticas y todos las comparten con el mundo. Aprovechen el beneficio. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué tradición te conviene? Quizás quieras hacer una mezcla, como yo. ¿Entiendes? Yo tengo cosas de aquí, de allá, de otros lados. ¿Sabes? Me gustan las de Nedobotsky. Algunas cosas indias también me gustan y me gustan las toltecas, ¿sabes? Y también nuestras tradiciones. Y todo eso se ha combinado en mi cabeza, porque para mí es cómodo, confortable y práctico. Y así puede hacerlo cualquiera. ¿Quién lo impide? Nadie lo impide. La pereza lo impide. Y el miedo. Y ya está. No hay más enemigos para el ser humano. La pereza y el miedo. Si una persona habla de la sensación de seguridad, eso significa que está diciendo, tengo miedo. No soporto en absoluto la palabra seguridad. ¿Por qué? Que la seguridad implica la ausencia de peligro. Y la ausencia de peligro significa la ausencia de... Esto significa que la persona tiene miedo de algo. Tenemos miedo de este mundo. No entendemos que este es un mundo de belleza y placer. Si estaba previsto que lo abandonáramos aquí, no lo sé. Se alegraron, disfrutaron, se expandieron y descubrieron las infinitas posibilidades de su espíritu. No lo creemos. Estamos sentados en nuestra pequeña casa, ¿ves? Allí es seguro. Dame una granada. Estoy sentado en una defensa circular. Eso. Hay seguridad y peligro. Todos estos momentos es una forma de abordar la vida. En el camino del movimiento, del autodesarrollo, hay ciertos hitos en este camino. Los antiguos videntes los definieron como los 4 enemigos en este camino. El primer enemigo es el miedo. Mientras una persona tenga miedo, significa que está sentada dentro de su propio campo. Y todo lo que ve es una proyección de sus miedos, en la superficie interna de ese campo. Él mismo se muestra sus miedos, él mismo se cuenta sobre los peligros, ¿entiendes? Él mismo los supera heroicamente, pero vive en sus miedos. De eso se trata. Y mientras viva en sus miedos, no ve el mundo que existe a su alrededor. Simplemente se sienta y busca. Busca de qué más podría asustarse. Es un impulso inconsciente. ¿Y de qué más podría asustarse? Eso probablemente es peligroso, cuando la práctica es peligrosa, o tal vez encuentran algunos demonios, supongo.
Y yo, probablemente, aunque debería robar la mía, allí una mujer dice que al menos debería robar. Le digo, señora, ¿a qué se dedica usted? Ella dice, trabajo en una tienda, en Piaterochka, como encargada de mercancía. Le digo, explíqueme, por favor, estimada María Ivanovna, ¿para qué necesita el demonio su alma? ¿Qué va a hacer él con esa alma? ¿Entiendes? Dice, él va a apoderarse de mi cuerpo. La miro y le digo, no se va a atrever. No se va a atrever a apoderarse de su cuerpo. Es decir, la gente vive con miedos. Ahora, bueno, está claro, es una broma, pero miedos terribles. Y ahora estos miedos se están actualizando en muchos, especialmente en ciertos caminos. Es decir, si antes la gente no tenía energía, si una persona no practicaba, no tenía energía libre, ese miedo era tan pequeño como un bichito que se esconde en algún lugar del subconsciente. Apenas empieza a hacer algo, le aparece más energía y esos pequeños bichos crecen y se convierten en tales demonios, ¿entiendes? Y empiezan a treparle por el cerebro y a decirle de qué debe tener miedo. Interesante. En el fondo de cada miedo está el miedo a la muerte. El ego teme a la muerte. Es su programa, ¿verdad? O a ti, Mufletkeu, con nichts. Desde el nacimiento. No, desde el nacimiento te llamaban Morsoliot. En consecuencia, Morsol absorbió tu ego. Su nombre, sus parámetros, ¿entiendes? Lo que teme, lo que sabe, todo lo que piensa de sí mismo, es un conjunto de programas, basura, y en consecuencia estructura el campo. Es decir, falta de respeto, aquí hay una protección. Programa, protección, 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 protección. Al final, esto crece hasta formar una coraza muy dura, dentro de la cual te sientas y te explicas a ti mismo que el mundo es seguro y buscas aún más seguridad. Y todo esto se basa en el ego, el miedo a la muerte. Y tu espíritu está sentado en una prisión que se llama Marcel. Es cómoda, tiene televisor, computadora, puedes hacer transmisiones, pero sigue siendo una prisión. ¿De quién? De tu espíritu. Cuando vino aquí fue para vivir, viajar, conocer peligros, navegar en galeones piratas, bucear en submarinos, volar en saltos prolongados por el aire, con paracaídas o sin él. A él todo le interesa, es inmortal. ¿De qué podría tener miedo? Pero el cuerpo, por supuesto, sí tiene miedo. Y entonces su ego le ayuda con todo ese diálogo interno. Así que, en conjunto, en realidad, no viven tu vida. ¿Entiendes? Cuando hablan de seguridad y peligro, entiendo que la persona vive con miedo. Y ese miedo, esa es la prisión. Eso es lo que hace que la persona no sea libre. Digo, quiero libertad. Digo, ¿libertad de algo o libertad para algo? ¿Para qué necesitas la libertad? ¿Qué tipo de libertad? Aunque sea libertad social. Entonces, ¿tienes libertad interior? De tus propios miedos, de tu diálogo interno, de tu ego enfermo, porque un ego sano es un fenómeno raro, aún no he conocido uno. Pero siempre es un ego enfermo, traumatizado. Se forma en la infancia, antes de los 5 años. Ya tenemos completamente formadas nuestras actitudes psíquicas, todos esos programas. Normalmente son traumas infantiles que nos transmiten nuestros padres para, desde su punto de vista, protegernos de algo, resguardarnos del mundo. Intentan protegernos. Pero nos llenaron de estos programas, luego estos programas se incrementan, se vuelven más complejos y en realidad vivimos dentro de ellos en nuestro pequeño y acogedor mundillo. ¿Entiendes? Cuando una persona le es necesaria al espíritu, el espíritu llama a su puerta. Cuando realmente la necesita, patea esa puerta para entrar. Así fue en mi vida. Me dijeron, Lan, por favor, dedícate a las prácticas, ahí no sé. ¿Quieres té con miel? ¿Qué más necesitas? ¿Televisión? No fue así. Dijo Lan, sí, está bien, de acuerdo. Vamos. Al frío. Sí. Así fue más o menos como sucedió. Eso se llama el empujón del espíritu. Y tu vida se desmorona, tu salud se desmorona, todo. Simplemente el espíritu patea la puerta. O te mueres, o empiezas a cambiar, o una cosa o la otra. No hay una tercera opción. No fue así que estaba sentado viendo la televisión, sabes, pasando canales, y ahí está Marcel contándome sobre el placer, sobre la croqueta, cómo se puede disfrutar aún más. ¿Entiendes? No solo comértela sin darte cuenta, sentado en TikTok, sino disfrutarla. Nadie contaba cosas así. Ahora nosotros lo estamos contando, ¿entiendes? Para que sea más fácil, para que no haya tanto estrés. Pero hay veces que es duro, la guerra es algo duro. Bueno, la guerra despierta mucho el espíritu, porque es una cuestión de supervivencia. Donde hay muerte, ahí el espíritu se activa. ¿Y cuánto tiempo les queda a las personas, según su percepción, para poder adaptarse de alguna manera, para no llevar todo hasta ese punto? Sí, y Todo sucede en el proceso. Nadie sabe nada. No lo entiendes. No va a ser así de repente. No va a aparecer una voz celestial diciendo, eso es todo, chicos, todo es orgánico.
Algunas profesiones desaparecen, las reemplaza la inteligencia artificial, esas personas ya no son necesarias y entonces empiezan a beber. El vodka barato cuesta 100 rublos, se comen un embutido, mueren de una úlcera de estómago, ¿entiendes? Al mismo tiempo, la natalidad está cayendo en todos lados en los países desarrollados. Es un proceso orgánico, sin nada épico. La gente realmente no conoce la demografía. Nadie sabe cuántas personas viven realmente en nuestro país. Bueno, nadie lo sabe. Es un secreto de Estado, porque se publica una versión de la historia, pero en realidad es completamente diferente. Y de manera orgánica, poco a poco, unos son reemplazados por otros y ya está. Aquí no hay ningún punto de control al que haya que llegar a tiempo o algo por el estilo. ¿Qué puntos de control? El tiempo no existe. El tiempo no existe. En este universo hay un propósito. Y aquí lo creó. ¿Tú crees que lo hizo porque sí? ¿Para qué hizo toda esta película, todo esto? ¿Para qué? ¿Para que nosotros nos divirtiéramos? ¿Para que tuvieran cerveza fría? No lo sé. ¿Para qué? Estimados suscriptores, pregúntense, ¿para qué esta mente cósmica los inventó a ustedes? ¿Para qué? ¿Para que tengan 20 pares de calzoncillos? No lo sé, para que puedan distinguir una pizza de otra o para que sepan de tipos de vino. Para eso fueron todas estas complicaciones, miles de millones de años de evolución, crear galaxias, planetas, estrellas. ¿Para qué? Para eso como que no. Y quien lleva a cabo tales planes tiene un propósito. Si quieren, encajen en ese plan, si no, simplemente desaparezcan de su camino. El objetivo será alcanzado. El desarrollo y la complejidad de las formas de vida para que sea hermoso, ¿entienden? Si quieren participar en esto, disfrútenlo. El guerrero es un conductor impecable del espíritu. Quieren ponerse en medio de este cinturón y ocultarlo así. Yo no quiero que haya desarrollo. Bueno, pues adelante, si alcanzan a terminar la frase, maravilloso. No, así ni siquiera notaremos cómo el cinturón pasa por encima de ustedes. Este cinturón se llama tiempo y quiere desarrollarse y complicar su forma y todo lo demás. Todos los que estén en contra, todos serán arrastrados, ¿entienden? Entonces, no entendió nada, a reiniciar. Bueno, ¿de qué estamos hablando en realidad? Nuestra Tierra es una pequeña bolita y hay trillones de esas bolitas. Y todo esto es una danza de la vida, ¿no? ¿Entiendes? ¿Y tú quién eres en este esquema? Tú Ya sea en este baile o un grave error de la naturaleza, un fallo en el diseño. o sentarse y mirar. Sí, bueno, tampoco por mucho tiempo. La tarea es evolucionar, porque Que cuando una persona simplemente se confunde y comienza a destruirse a sí misma, inconscientemente comprende que no tiene sentido. Quiero empezar desde el principio. Empiezan las drogas, el alcohol, todo tipo de autodestrucción, ¿entiendes? La comida, por ejemplo, empiezan a comer para calmar ese estrés. ¿Por qué la gente come tanto? Comen para aliviar el estrés. Es decir, primero tienen miedo y luego lo calman comiendo. Y así el estrés, luego la obesidad, después problemas cardíacos, infarto, derrame cerebral, de repente algo falla, ocurre un golpe y ya está, se acabó. El programa de autoliquidación, el cáncer ahora es muy común. ¿Qué es el cáncer? Es cuando tus propias células devoran a tus propias células. ¿Dónde está la lógica en eso? Piénsenlo, queridos suscriptores, ¿dónde está la lógica? Las células de tu cuerpo deciden atacar a otras células, también de tu propio cuerpo. ¿Quién inicia este proceso? El proceso lo inicia tu propia mente. ¿Quién más lo inicia? Los médicos luchan contra las consecuencias. ¿Pero cuál es la causa? La causa es que tú activaste el programa de autoliquidación. ¿Por qué? Pues eso. Probablemente hay argumentos de peso para ello. Sí, porque, bueno, a menos que sea algún tipo de radiación si no hay fuentes externas correspondientes. Simplemente empezó de la nada, sin razón aparente. Y cuando una persona a menudo se ocupa de esto, cambia su alimentación, su conciencia, le aparece un sentido en la vida, de repente el cáncer desaparece, ¿saben? Y conozco muchos casos así. Apareció un sentido en la vida, vivir aunque no lo cuente. Tiene cáncer en etapa 4, ya hay metástasis. Le nació una nieta, bueno, a ella. Pero su yerno y su hija, en fin, mueren en un accidente de tráfico y el niño queda huérfano, siendo un bebé. Y ella tiene una elección sencilla, ahora mismo está muriendo. Ese niño irá a un orfanato y Dios sabe qué destino le espera. O bien ella sigue viviendo y lo cría. Esa es su nieta. Se le pasó todo. Todo pasó. Apareció la motivación, entendió para qué vivir. El espíritu lo entendió, apareció un motivo muy fuerte. Es el amor por el niño, eso fue lo que le dio fuerzas. Algo cambió en su cabeza. Ese sentido es el que da fuerzas. La meta da fuerzas. El sentido da fuerzas. Sin sentido, sin meta, no hay energía. ¿Para qué necesitas energía? La energía es lo que necesitas para llegar a algún lugar. Gasolina, 100 litros.
Llenaste el tanque lleno. No vas a ningún lado. ¿Para qué quieres más energía? No necesitas energía. Cuando aparezca una meta, aparecerá la energía. Los recursos se otorgan para una tarea. Y cuanto más global, más grande y más compleja sea la tarea, respectivamente, más recursos habrá. Y en su opinión, ¿cuáles son las dificultades en esta transición? ¿Qué es lo que realmente les impide a las personas? Miedo y pereza. Miedo y pereza. Miedo y pereza. Eso es todo, nada más. Miedo y pereza. Pereza y miedo. Uno deriva del otro y viceversa. ¿Por qué? La gente no ejercita. Somos perezosos. No hay excusas. Somos perezosos. Ni siquiera hace flexiones en casa. No lo hará, pero si no pone en orden su cuerpo no puede activar los demás procesos. Si el cuerpo no está bien, simplemente nada más se activa correctamente. Por eso nuestro maratón empieza con el cuerpo. Con la limpieza, el intestino, el hígado, poner el cuerpo más o menos en orden. Dieta, todo lo demás. La gente no lo cuenta. Digo, no sé, no entendí nada durante tu maratón. Perdió 30 kilogramos. ¿De qué habla? Estoy verdaderamente agradecido. No necesito nada más. ¿Entender? A mi edad, acabo de perder peso. Porque entendí cómo alimentarme. Especialistas especiales. Contamos con expertos que lideran estas áreas por derecho propio. Y todos los demás lo son por este miedo. ¿Por qué? No sé nada sobre la persona que está allí. Algo no lo hace. ¿Qué da miedo? Ven y pruébalo con él. Inténtalo 10 veces. Inténtalo 100 veces. Inténtalo 1000 veces. Y resultará ser 100.000 la primera vez. ¿Cómo puede ser mejor si no lo intentas? Cometeré errores. Por supuesto que cometerás errores. Por supuesto que cometerás errores. Y esos errores son lo más importante. Porque los errores son tu experiencia transpersonal. Y es en esos errores donde ocurre el desarrollo. Bueno, pregúntale a cualquier deportista. Cada lanzamiento hay que practicarlo decenas de miles de veces para que se vuelva tuyo. Pero antes de eso, lo haces mal. ¿Cuántos cuadros pintó un artista antes de crear una gran obra? ¿Cuántas canciones escribió un músico antes de que alguna se convirtiera en un éxito? Y si no las hubiera escrito todas, no podría haber escrito un éxito de inmediato. Todo esto forma parte del desarrollo. Cualquier experiencia, y la experiencia es hija de difíciles errores. El miedo a esos errores no te deja avanzar. ¿Por qué se le tiene miedo a los errores? Vas a... Tenerles miedo, y si te juzgan o se burlan de ti, y no me importan, en realidad no me importan en absoluto. En general, ¿qué es lo que no debería interesarle a una persona en la vida, salvo la opinión del creador de este universo? Lo principal es que no le molestes, pero puede que él lo sepa todo el mundo. Lo principal es que no molestes a tu papá y a tu mamá también. El universo. Pero no hay necesidad de molestarlos, es mejor hacerlos felices. Y todos los demás, simplemente, bueno, ¿qué se le va a hacer entonces realmente? Pues es inútil. Luego, cuando ese karma llegue, no habrá nadie a quien culpar. Sí, suena muy motivador. Amigos, a todos los que les resuena lo que hemos hablado hoy, A mí también me resulta interesante, ¿sabes? sigan los enlaces que están debajo de este video. Ahí dejaremos todos los contactos de Alano, enlaces a varias redes sociales y al canal de Telegram. Por cierto, en el canal de Telegram también hay muchísima información útil y gratuita, así que entren, lean. Quisiera pedirles, tal vez tengan algún deseo o mensaje para los espectadores, alguna recomendación final. Un solo deseo. Simplemente levántense y vayan. Levántense y empiecen a hacer algo. Sentadillas, flexiones, no hagas nada. No te quedes solo meditando o viajando dentro de tu mente. ¿Por qué no empiezas a hacer algo ya, Adam? Si no haces nada, nada pasará. Todo está en tus manos. Y ya no habrá a quien culpar. No habrá nadie a quien culpar. Solo a ti mismo. Solo tú eres el responsable. Mírate al espejo cuando no haya nadie más. ¿Te gusta lo que ves allí? Ese es el resultado de tu vida. Mira las paredes de tu casa. ¿Te gusta lo que ves allí? Ese es el resultado de tu vida. Mira por la ventana. ¿Te gusta todo eso? Y está en tus manos cambiarlo. De cada uno. Algunos tendrán que esforzarse más, otros menos. Bueno, depende de cómo cada uno se haya dejado estar, ya sabes. Ustedes mismos llegaron a ese estado, ¿verdad? No me preguntaron a mí ni a Marcel cómo llegar allí. Ustedes mismos llegaron por su cuenta, pero ahora también salgan de ahí por su cuenta. Y ahora les toca vivir con eso, amigos míos. Vivan ahora con eso, sabiendo que todo está en sus manos y que no hay a quien culpar. Todo lo que necesitan para este increíble viaje en este planeta Ural ya se les ha dado. ¿Cómo lo han utilizado?
Bueno, recuerden siempre una cosa, amigos míos. El libre albedrío viene en conjunto con algo que se llama responsabilidad por la decisión tomada. Todo eso viene en el mismo paquete. Libre albedrío y responsabilidad por la decisión tomada. No hay a quien pedirle ayuda y nadie les va a ayudar allí. Ustedes mismos. Consejos, sí, eso sí, pero todo lo demás, por su cuenta. Cuando estaban dejando crecer la barriga y comiendo cualquier cosa, no nos pidieron la opinión ni a mí ni a Marcel, así que ahora arréglenselas ustedes mismos. Tampoco nos pidieron nuestra opinión cuando estaban acumulando todo tipo de programas destructivos, así que ahora elimínenlo todo ustedes mismos. En esto reside la felicidad y el disfrute. Y entonces creerán en ustedes mismos, y en algún momento se darán cuenta de la grandeza del plan en el que todos nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos, y experimentarán una verdadera gratitud.